Hotel Perú, situado en la carretera de Madrid, dispone de salones con capacidad para 50, 80 y 250 personas para la celebración de su boda, así como nuestra magnífica terraza-jardín. Tenemos menús adaptados a su presupuesto para comuniones, bautizos y comidas familiares. En nuestro restaurante pida el menú del día o menú a la carta. Les recomendamos nuestras carnes y el cochinillo confitado. Hotel Perú cuenta con servicio de cafetería y fácil aparcamiento. Teléfono de información 927 32 07 45, Trujillo. ¿Tienes en tu casa, en tu armario, algún objeto que ya no usas? ¿Lo tienes guardado y cada vez que abres el armario te das de cara con él? Está nuevo, no te viene bien, pero tampoco lo quieres tirar. ¿Pero no sabes qué hacer con él? ¿Solo te ocupa espacio? Ya tienes la solución. En todosevende.com puedes comprar o vender artículos seleccionados a precios asequibles. En la nueva tienda en Trujillo, en la calle Marqués de Albaida 14, te recogemos y te vendemos todo lo que ya no te sea útil. Todosevende.com. En Peluquería Yerma, Trujillo. Casa Bautista. Somos especialistas en jamones y embutidos ibéricos, curados con el aire de la Sierra de Montánchez, consiguiendo así la máxima calidad en nuestros productos, como lo atestiguan los distintos premios que nos han otorgado. Casa Bautista les atiende en la Plaza Mayor de Montánchez y en Trujillo, junto al Rollo del Campillo, en donde encontrará nuestras especialidades en solomillo y secreto ibérico fresco envasado al vacío. Jamones y embutidos, Casa Bautista. Buenos días. Estamos de nuevo en nuestro programa Viviendo en Verde y Violeta, este espacio semanal que Norte Radio Trujillo nos cede amablemente a la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Comarca de Trujillo, en la que trabajamos mi compañera Teresa y yo, que soy María. Buenos días, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Aquí con seguimos. Estos cambios ya casi primaverales, frío, calor, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Hoy tenemos entre nosotros a otro compañero de la mancomunidad, en este caso del programa Aprendicex, Pedro. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, a ver qué va la cosa. Sí, porque Pedro es el gestor de formación del programa, pero no le hemos invitado como gestor de formación, no porque lo que hagas no nos parezca interesante, que es muy interesante. Te hemos invitado como hombre. Como hombre, para que no siempre estemos hablando nosotras y nosotras del tema de igualdad, porque parece que nos lo sabemos, y digo parece porque muchas veces no sabemos la teoría, pero incluso sabiéndonos la teoría fallamos, pero siempre es interesante, aparte de la broma, ¿no?, la aportación de una visión masculina sobre la igualdad, porque sí que es cierto que el feminismo en ocasiones tiene un mensaje excluyente. ¿Tú qué opinas? Yo, sinceramente, partamos de lo que nos une. Yo, sinceramente, creo que el feminismo es necesario y el feminismo... No, creo que la reivindicación del feminismo es justa. Sí. O sea, partamos de eso. Lo que sí es cierto que hay veces que se carga mucho la mano contra el hombre. Eso es cierto. Y claro, una cosa es reclamar el que la mujer pueda estar hombro con el hombre en un mismo plano de igualdad, y otra cosa ya a veces es casi convertir al hombre en una especie de enemigo. Yo no digo... es una oposición, se establece un discurso de oposición, hombre contra mujer. Yo sé que el movimiento feminista fue un movimiento muy complejo, donde hay muchísimas ramificaciones, sí. Y muchísimas... Pero es verdad que hay algunas ramificaciones que cargan mucho la mano contra el hombre. Te has venido con la lección súper aprendida, ¿eh? No, bueno, me lo estoy improvisando sobre la marcha. Sí, no, pero nos resulta muy interesante porque la verdad es que en muchas ocasiones trabajamos con esto, quizás de puertas para adentro, desde mesas, despachos, organizamos y demás, pero quizás un fallo, ¿no?, es ser poco sensibles o permeables realmente a lo que en la calle se vive como movimiento feminista. Y si es verdad, sí, y porque todos lo compartimos con compañeros, con nuestras parejas, con amigos, que bueno, que muchas veces el mensaje que al final cala es el que pues Pedro nos está comentando, ¿no? Y bueno, desgraciadamente yo creo que sí es cierto, porque ya digo, aun siendo un movimiento muy amplio, muy complejo,
A veces lo que más llama la atención es precisamente quizás algunas posturas más extremas, más radicales, que en el fondo tampoco son ni representativas ni significativas, pero son más llamativas, son las que se ven más. Y es una lástima porque, yo digo, partiendo de la base de que es un movimiento necesario y una reivindicación justa, pues a veces esa parte necesaria y justa se pierde un poco por... Sí, porque nos quedamos con el mensaje, o se quedan con el mensaje excluyente, y es cierto que hay una parte del discurso, bueno, pues que sigue cargando las tintas contra la posición, no tanto de los hombres, sino masculina, porque hay mujeres que adoptan también posiciones masculinas y ejercen el machismo de la misma forma o incluso más que lo pueden hacer los hombres. De hecho, ocurre Sí, muchísimas sí, ocasiones sí, en las ocurre. que mujeres pues consiguen lograr puestos quizás Entonces, pues de responsabilidad. Sí, adoptan roles masculinos porque es el que se supone, bueno, primero porque es el que, por un patriarcado en el que vivimos, es el que está impuesto y es el que se asocia al éxito. Entonces, ¿tú crees que hay igualdad o no entre mujeres y hombres, Pedro? Yo sinceramente creo que todavía vivimos en una sociedad que privilegia al hombre y que en parte margina y discrimina a la mujer. Creo que el movimiento feminista ha conseguido grandes logros y que se ha avanzado muchísimo y que eso tampoco se puede obviar y tampoco se puede... Porque esta es otra cosa que desde mi posición masculina yo creo que también se le podría achacar un poco a veces al feminismo, que a veces parece que obviar todos los avances que se han conseguido y parece que no se ha logrado nada, que estamos igual que... A veces parece, no digo que... A ver, se reconoce todos los derechos que hemos conseguido, ¿no? Y que nos cuesta tanto mantener, y ahora en este momento nos cuesta mucho mantener. Lo que pasa es que cuando decimos que no hemos conseguido tanto, lo hacemos porque muchos de nuestros discursos se hacen desde nuestra posición de mujeres blancas, occidentales, de clase media, con formación, y en un país que se supone, y digo se supone, avanzado, ¿no? Claro, eso es una minoría en toda la globalidad, ¿no? Si te vas a otros países, derechos con los que aquí convivimos de forma natural y que ni siquiera nosotras hemos tenido que estar en la lucha por reivindicarlos, insistimos en que hay muchos países en los que todavía ser mujer, nacer mujer, supone un peligro para tu vida. De hecho, hace poco veíamos un artículo, se publicaba un artículo sobre las niñas de terracota, las mujeres de terracota, donde un artista, como manifestación contra el aborto selectivo en China, que todavía se practica, pues ha hecho una obra de arte eligiendo mujeres como guerreras, imitando a los guerreros de Xi'an. Entonces, nosotras sí que reconocemos que ahora mismo tenemos muchísimo, o sea, la igualdad legal la tenemos más que conseguida. Bueno, se podría hablar mucho todavía en temas de seguridad social y demás, pero es que en Mali naces y te mutilan genitalmente. Sí, que no por podemos eso, taparnos los ojos ante por una eso realidad. nuestro discurso, cuando nuestra respuesta es no, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Porque la particularidad no desmonta una generalidad. Es cierto que aquí las desigualdades son, como tú bien has dicho, tenemos mucho avanzado, más sutiles. Para mí no es tanto, y esto ya es una opinión mía, no es tanto en el ámbito público, sino en el ámbito privado, donde todavía siguen existiendo esas diferencias, porque son las que más cuesta cambiar. Sí, yo en ese ámbito, si hablamos de lo que hemos comentado antes de empezar el programa del micromachismo, Sí. yo reconozco, además yo me he criado en un ambiente familiar, yo diría que bastante machista, o sea, sinceramente bastante machista. No pasa nada, se puede salir. No, bueno, yo no tengo culpa. La igualdad se y aprende. además es que... Pero yo te reconozco que en ese ámbito, cuando hablamos de micromachismo, para nosotros es a veces muy complicado darnos cuenta de eso. Es muy, No, sí, muy para nosotras complicado también. porque estamos muy acostumbrados a vivirlo y estamos muy acostumbrados y te parece pues el ambiente normal, te parece lo normal. Y es en ese ambiente familiar en el que al final es como caldo de cultivo realmente para esas pequeñas situaciones que, si bien no son grandes desigualdades ni hay
Claro, pero se siguen viviendo de una manera muy cercana y estamos hablando de pues esas reuniones familiares, inclusive de cómo nos relacionamos con nuestras parejas o de cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero con el tema de los micromachismos, que además es un término que es Luis Bonino quien lo crea, ¿no? Es un hombre quien crea el término. No debemos de pensar que es que son chiquititos, sino que son sutiles y continuos. Son esos detalles que te vuelven a poner en una posición de inferioridad respecto a tu pareja en este caso o respecto a los hombres con los que tú convives en ese espacio que consideramos privado. Sí, y además es lo que tú has dicho, no solo es la sutileza de eso, es la continuidad, es a base de tanto verlo que llega un momento que ya no te das cuenta. Y más que, como nosotros no lo sufrimos directamente, cuando lo sufrís vosotras, claro, nos cuesta más darnos cuenta. Yo creo, Pedro, que realmente, o sea, sí es verdad, o sea, entiendo el punto en el que dices, ¿no?, que nosotras lo sufrimos, pero realmente me gustaría que llegara el momento en el que tanto nosotras y vosotros, todos, ¿no?, nos diéramos cuenta que realmente es una situación en la que perdemos todo el mundo. Quizás sufrimos nosotras, ¿no?, porque es más una cuestión directa hacia nosotras, pero realmente el hombre también se pierde mucho con todo esto. Sí, por supuesto. No, yo lo que quiero decir simplemente es que a veces para nosotros es muy difícil verlo. Es difícil verlo. No, por supuesto, a mí me parece que hay un listado, o sea, existe un listado de lo que se suponen micromachismos. Por supuesto, la no participación en el ámbito doméstico, que en esto hemos cargado. Esto es uno de nuestros temas estrella, porque creemos que. Pero es que la realidad del día a día. Que supone una mejora de calidad de vida para las compañeras. Claro que sí. El que se repartan las tareas, ¿no? Eso me escaqueo de lo doméstico, que es muy masculino. Sí. El control del dinero. Porque el control del dinero, incluso en mujeres que trabajan e ingresan dinero y aportan dinero, sigue dándose en muchos casos a los hombres, y decisiones importantes como hipoteca, préstamos, cualquier operación bancaria o cualquier operación económica de más nivel, la siguen tomando ellos. La mujer se queda relegada a la economía doméstica. Entonces, eso del día a día. Y estamos hablando de mujeres, no estoy hablando de mujeres muy mayores, estamos hablando de mujeres que estamos trabajando, que tenemos una nómina que antes, vamos, que eso es casi un milagro ya, tener una nómina, pero la tenemos. Sea hombre o sea mujer. Sea hombre o mujer. Yo siempre digo que antes el trabajo era un derecho y ahora es un milagro. O sea que, y tienes que estar todos los días dando gracias porque tienes un puesto de trabajo. Pero incluso mujeres que se suponen liberadas o por lo menos empoderadas, llegamos a casa y seguimos teniendo esos pequeños gestos de, vamos, no quiero decir pequeños, ¿no?, esos gestos de machismo. El uso abusivo y expansivo que hace el hombre del tiempo, que no lo hace la mujer del tiempo y del espacio. Es decir, el tiempo libre de muchas mujeres, sobre todo cuando ya tienen menores a su cargo, es irte al paseo con los niños y con las niñas, que es que eso de relajante no tiene nada, porque es que te conviertes en una vigilante de seguridad con los 5, los 6 o los 7 sentidos alerta, y eso el hombre no lo vive de la misma manera. O el cuidado a esas personas mayores. O el cuidado, o cuando, fíjate, los niños y las niñas cómo aprenden que la siesta de papá no tiene el mismo valor que la siesta de mamá. A quien se va a lo mejor a quien se van a molestar es a mamá. Yo en eso ya digo, yo me he educado en un hogar, un ambiente, yo creo que bastante machista, en donde las tareas estaban muy marcadas y muy divididas en función de género. En mi casa, a mí nunca me han pedido ni que friegue, ni que barra, ni que lave los platos. Y sin embargo a mi hermana desde bastante pequeña, cosa que yo por otra parte lamento bastante, porque a mí me parece bastante útil saber barrer, fregar, y sobre todo es un manual de supervivencia. Hombre, barrer, fregar es una cosa sencilla, pero cocinar, efectivamente, yo siempre se lo he dicho a mi madre: ¿cuándo me vas a enseñar a cocinar? Y mi madre me decía: anda, deja de tonterías, a ver si encuentras a una que te cocine.
Hombre, y a mí me parece que A ver si encuentras servicio claro, doméstico gratis. en eso nosotros salimos también perjudicados porque eso nos convierte en una especie de Bueno, no te inútiles en creas, el que hogar yo a si veces. encontrara a alguien que me lo hiciera todo, no sé hasta Por qué eso- punto. por eso decía antes que al final perdemos todo. Una cosa es eso y otra cosa es no saber hacerlo. Claro. Llegado el momento, no tienes a alguien que te lo haga todo y no sabes hacerlo y estás desvalido en el hogar. Perdemos todo y todas, Sí, clarísimamente. yo creo que perdemos ¿Pero tú todo, en algún momento reivindicaste hacer esas tareas o lo has reflexionado o es un proceso de reflexión con la edad? No, es un proceso de reflexión con la edad, porque claro, cuando eres más pequeño pues estás muy cómodo. Hombre, en pero esa eso tú situación, y claro. las mujeres, ¿eh? Porque Sí. niños y niñas desconocíamos el proceso que había entre ropa limpia y lavadora hasta que lo has tenido que Sí, hacer pero, tú. pero en ese caso ya digo, yo con la edad he llegado a la conclusión de que efectivamente las tareas del hogar no son ni del hombre ni de la mujer, son del hogar. De quien convive en Claro, Sí. de quien está en el hogar. Por eso es tan entonces- importante, nosotras este año, ya lo hemos comentado yo creo que en el programa anterior y si no os lo comentamos ahora, sí que nos planteamos desde que inició el año, las actividades de este año, centrarnos muchísimo en la medida en la que nos dejaran y nosotras Sí. pudiéramos, que podemos siempre, los colegios, los centros educativos en general, de poder realizar talleres de edades muy tempranas. Porque no son cuestiones tan amplias como la igualdad, género, no, estamos hablando a lo mejor de pequeños talleres Sí. de corresponsabilidad. También hemos colaborado con las compañeras del programa de familia o queremos hacerlo en la escuela de padres. También se ha tratado el tema de la corresponsabilidad, por lo que tú bien dices, porque convivimos todos y todas en un mismo espacio, un espacio que compartimos entre todos y todas, pues que debe ser cuidado entre todos y todas. Sí, hay que hacer una labor de pedagogía muy intensa y muy... Y no solo en los colegios y tal, yo creo que como es una cuestión que pertenece al ámbito privado, dentro del propio ámbito privado, yo creo que hay que hacer también... Porque yo siempre lo digo, sí, los hombres tenemos la obligación y la responsabilidad de darnos cuenta de la injusticia que es pretender que carga todas las tareas del hogar en la mujer. Pero yo creo que la mujer también tiene que ser muy firme a la hora de decirle Sí. a su pareja, oye, yo no consiento ciertas cosas. Tenemos que aprender a delegar. Claro. Es un proceso de reeducación tanto en mujeres como... Sí, sí. Porque, a ver, es cierto que, bueno, nuestro papel es decir determinadas cosas, pero luego en tu día a día tú te das cuenta, y eso ya también lo hemos dicho aquí, ¿no? Que incluso parejas que reparten las tareas domésticas el fin de semana, ella probablemente vaya a vigilar o a revisar cómo lo ha hecho él, y eso a él jamás se le ocurriría, e incluso corregir y no fomentar el que... Porque además no se trata de que... no se trata de valorar cómo lo hace uno o cómo lo hace el otro, o que no lo hace como lo hago yo, que esa es al final la frase, no es que no lo queda como lo quedo yo, es que no se trata de eso. Claro. Primero porque a lo mejor tú tampoco lo quedas tan bien como piensas, sino Cada persona lo haría de manera diferente. que cada persona es seguramente. diferente y entonces las cosas las hacemos de formas totalmente distintas. Es compartir. El compartir tanto espacios públicos como espacios privados y, como tú bien has dicho, hacerlo en una situación de igualdad, respetando esas diferencias que existen. Yo creo que hay que tener muy claro eso. Las tareas del hogar son del hogar y corresponde a quienes conviven en el hogar, hombre, mujer o... E ir o involucrando niño incluso, según claro. las etapas a Sí, esos ya digo, hay niños. que hacer una labor de pedagogía muy amplia porque es que ese reparto tradicional de los roles está muy asentado y... Sí, nos está costando. Y yo creo que cuesta Fíjate que en el muchísimo. 1871 ya dictaron los primeros derechos de la mujer ciudadana y fíjate dónde estamos y seguimos haciendo labores de sensibilización, ni siquiera pasamos a la acción directa. Pero ahora que has mencionado lo de la pedagogía y mi compañera Teresa, lo de los centros educativos, la próxima semana vamos a estar toda la semana en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo. La siguiente Después vamos a al IESO de Madroñera. el IESO de Madroña, y animamos a todos los centros educativos de la comarca para que se pongan en contacto con la oficina con el fin de, bueno, pues de poner en marcha esos talleres y esas acciones que van calando poco a poco en esos niños y esas niñas. Pues Nos vamos a despedir. nos vamos a despedir, darte las gracias, Pedro, Muchas gracias a vosotras. por tu aportación, que ha sido muy interesante. Volveremos algún día Me he sentido a muy contar a contigo, gusto y- seguramente. Volveremos a por ti. Volveremos a por en el ti. buen sentido de la palabra. Sí, en el buen sentido. Y bueno, como siempre, darle las gracias a Norte Radio Trujillo y a todas las personas que nos escuchan y que hacen posible que este espacio, bueno, pues siga semana tras semana.
que tengan una buena semana. Muchas gracias.